Martínez, aunque, bueno, en fin. Hasta Nancy Flores, la colega de la revista Contralínea, se pronunció precisamente sobre la portada y la reacción de Polo Maldonado. Dice: así el que defiende periodistas debería estar abierto a la crítica y a la rendición de cuentas porque recibe donativos, pero ahora se dedica a atacar medios y periodistas y dicen que no son selectivos. El mundo al revés. Dice Nancy Flores: ahora resulta que están muy preocupados por la portada de La Jornada porque se vendió al gobierno, y antes no les indignó cómo los medios estaban al servicio de los corruptos gobiernos panistas y priistas, y tampoco ven cómo esos grandes solo son voceros del poder económico. De las cosas y vaya que se dejó la víbora chillando en Twitter Nancy Flores. Quiero rescatar, y grábeme, don David, por favor. Grábeme, don David. Quiero rescatar algunos tweets a los que precisamente retuiteé de Nancy Flores, quien nos acompaña vía Skype. Dice: hoy el presidente López Obrador, esto lo dijo hace 2 días, hoy el presidente López Obrador exhibió el origen del financiamiento de la organización Artículo 19. Habría que agregar su afición por defender selectivamente, según sus intereses, a algunos reporteros y medios y a otros no. Para quienes no les resulta tan claro lo que escribí, me refiero a la afición de la organización no gubernamental Artículo 19 de defender selectivamente, según sus intereses, a algunos reporteros y medios y a otros no, o a hacerlo solo en ciertas circunstancias dependiendo de su agenda política. Y para muestra de los intereses que defiende Artículo 19, basta ver dónde se colocó su exdirector para México y Centroamérica, Darío Ramírez, hoy vocero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Claudio X González. Y para darle paso a la entrevista a Nancy, veo recientemente, de hecho ayer, que precisamente dice: como cualquier organización no gubernamental, Artículo 19 debe rendir cuentas, que la población conozca cuánto recibe de cada donante y cómo ejerce esos recursos, porque entre otras cosas no pagan impuestos. También debe abstenerse de tomar partido y aceptar la crítica social. Déjeme saludar a Nancy Flores, precisamente de la revista Contralínea, a quien le agradezco mucho. Es coordinadora de información en la revista Contralínea que dirige el maestro Miguel Vadillo. Nancy, gracias por acompañarnos. Hola Vicente, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Oye Nancy, ¿cómo ves primero el planteamiento que hago? Y no somos los únicos, somos cada vez más los que decimos que hay una atención selectiva a los casos de periodistas vulnerables por parte de estas organizaciones que manejan presupuestos millonarios. ¿Qué piensas de lo que acabo de decir? ¿En algún momento sientes que me estoy pasando, que estoy exagerando, o esa también es la visión que tú tienes? No, Vicente, mira, yo creo que es una crítica que no solamente tienes tú, que no solamente tengo yo, sino que está en el ambiente periodístico. Y me parece que es muy importante también decirle a la gente que no hay que creer que se puede seguir monopolizando la discusión pública, que se puede seguir monopolizando como antes en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, que es válido discutir en ciertas coyunturas y que no es válido, porque mucho de lo que he visto ahora, a estas fechas, es que dicen que no es válido hacerle una crítica a una organización que se supone que es no gubernamental, pero que vive del dinero, sobre todo de un gobierno extranjero, que es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de lo que está sucediendo, hay un discurso que trata de censurar realmente otras discusiones que están a la par y que ahora lo nombran en algunos círculos, como tú también venías discutiendo hace un momento, como si fueran ataques, ¿no? ¿Ataques de qué? O sea, es una crítica, y las organizaciones no gubernamentales tienen que estar abiertas a la crítica y a la transparencia. Esto que yo anotaba en Twitter, Vicente, de que tienen que rendir cuentas, o sea, tienen que ser transparentes. No veo por qué una organización que además se llama Artículo 19, que está dedicada a la libertad de expresión, no rinda cuentas, sobre todo cuando recibe, ya hemos visto, dinero de un gobierno injerencista.
O sea, nadie puede negar a estas alturas de la vida que Estados Unidos tiene una digamos, una tendencia imperialista, no solamente hacia América Latina, hacia el continente americano, sino en general en el mundo. Y por eso es muy importante que este tipo de organizaciones que reciben recursos de gobiernos extranjeros y trabajan en México, revelen exactamente los montos, porque no basta con que digan, me da el Departamento de Estado, me da la USAID, me da la NET, también recibo financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, como también recibo financiamiento de otras embajadas, porque eso no nos dice nada. Y una organización como Artículo 19 debe saber que la rendición de cuentas no se limita a una lista de nombres, tienen que decir cuánto aporta cada uno de estos financiadores, ¿no? Entonces me parece muy importante que esto quede muy claro y por qué esta discusión no debe estar limitada a lo que ellos quieren, sino que ya las redes sociales justamente han venido revelando que la sociedad ya no quiere estos monopolios comunicativos, que la sociedad ya está abierta a otras discusiones y no tienen por qué nadie venir a calificar si esta discusión es válida o si esta discusión no lo es. Entonces me parece que no es un tema de Vicente Serrano, que no es un tema de Nancy Flores, sino que es un tema de la comunidad periodística, si hay o no selectividad en esta organización, y a mí me parece que sí la hay. Y te voy a decir nada más respecto del caso de Contralínea, no me voy a meter en todo lo que nos ha pasado, la gente puede revisar a lo largo de nuestra historia todos los ataques, todas las agresiones que hemos vivido, en cada una de esas agresiones que viene desde el lamentable asesinato de una de nuestras colaboradoras, Marcela Yarce. También tuvimos una emboscada donde 2 compañeros de Contralínea, entre ellos Erika Ramírez, pues fueron agredidos en un ataque a una caravana de paz. En fin, o sea, nos ha pasado prácticamente de todo, las demandas que hemos enfrentado, como 20 demandas en tribunales por daño moral, que después se ha comprobado que esos empresarios contratistas de petróleos mexicanos que nos han demandado, pues tenían una larga lista de corrupción y uno de ellos incluso estuvo en la cárcel. Y con todas estos ataques, estas agresiones, tenemos una historia con las organizaciones no gubernamentales que defienden periodistas. Y nada más para que te des una idea, Vicente, y se dé una idea el público que te sigue, te voy a decir que nosotros obtuvimos las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no por alguna intervención de estas grandes organizaciones internacionales que tienen sedes aquí en México, sino por una muy pequeñita que se llama CEDAPI. Y esta organización pequeñita que en realidad defiende a indígenas es la única que nos cobijó realmente, que buscó que la Comisión Interamericana dictara estas medidas cautelares porque veía ya un riesgo inminente hacia todo el equipo, y gracias a esta organización chiquitita es que nosotros conseguimos entrar al mecanismo de protección de derechos humanos. Y tenemos historia, pues, como equipo de Contralínea con estas organizaciones, sabemos quiénes son, sabemos cómo se manejan. Entonces, me parece que venir a decirnos que la forma en cómo se debe discutir algo, limitando a la sociedad respecto del interés informativo, pues no es, digamos, acertada por parte sobre todo de una organización que defiende o debería defender a los periodistas, a los medios de comunicación y a la libertad de expresión en general. Entonces, tratar de decir o de monopolizar esta agenda temática de la sociedad me parece, la verdad, muy lamentable. En otro sentido, te voy a dar 2 ejemplos que yo creo, no, por supuesto que estos 2 ejemplos que te voy a dar no son los más graves de todo lo que hemos vivido, ni mucho menos voy a decir que son, digamos que lo peor que hemos vivido como periodistas, pero creo que sí son ejemplo de lo que yo llamo selectividad. Y uno de ellos, tú ya lo mencionabas, tiene que ver con
agresión, además una agresión de género que sufrí cuando estaba investigando el tema de los periodistas que cobraban del erario que habían hecho y montado sus empresas para que les dieran publicidad oficial y que el gobierno me entregó porque yo lo solicité, como muchos otros periodistas, pero yo insistí hasta que me lo dieron. ¿Quiénes eran esos periodistas que tanto criticaba el presidente López Obrador de que recibían dinero a cambio de su voz, a cambio de su opinión? Entonces, bueno, sufro esta agresión de género por parte de un periodista, más bien un líder de opinión, porque a estos periodistas ya no hay que llamarlos periodistas porque en realidad no hacen periodismo, que es Oscar Mario Beteta, y yo no vi un pronunciamiento de artículo 19 al respecto, quizá porque era contralínea contra Radio Fórmula, ¿no? Quizá porque no estaban tan comprometidos con el tema de la publicidad oficial. Y menciono este caso no porque me haya pasado a mí, sino porque artículo 19 por muchos años ha traído la bandera de que sea transparente la publicidad oficial, de que no sea discrecional. Y mi trabajo se insertaba en esa discusión, en que se transparente realmente estas partidas presupuestales, que es dinero público, que es dinero de los mexicanos, y es un tema que Contralínea ha trabajado durante muchos años. Y en este caso estábamos documentando ya aquellos líderes de opinión, aquellos columnistas que cobraban por sus opiniones, o sea, imagínate eso. Y a artículo 19 no le pareció relevante esta agresión, ¿no? Otro ejemplo que también te puedo poner tiene que ver con el caso Notimex. Cuando yo publiqué la investigación que tiene la unidad de inteligencia financiera acerca del sindicato de Notimex, sobre todo, bueno, el liderazgo de Conrado García, yo publiqué justo cómo la unidad de inteligencia financiera no solamente se había metido a las cuentas bancarias del sindicato, a las cuentas bancarias de Notimex, había documentado toda la corrupción, cómo el dinero público se iba a cuentas privadas, a cuentas en el extranjero, cómo de varios líderes sindicales y gente allegada a Conrado García, que todavía está en el sindicato de Notimex, tenían esta conexión y además viajaban con cargo al erario, al extranjero. Todo eso venía en la investigación de la UIF a la que yo tuve acceso. Y yo lo publiqué y curiosamente se cae la página por un hackeo, nosotros lo denunciamos en su momento, y artículo 19, que estaba justamente en esa coyuntura de Notimex, no le pareció importante investigar el caso de Contralínea y el hackeo que sufrimos, que nos tuvo tirada la página como 2 días, si no mal recuerdo, y que notoriamente tenía que ver con este caso, ¿no? Y ahí sí no le importó ni a artículo 19 ni a Signalab investigar de dónde vino ese hackeo, quiénes eran los autores de este hackeo, como tampoco investigaron el hackeo a la página de Notimex, ¿no? Entonces, me parece que hay muy claramente esta selectividad que tiene que ver con los propios intereses de estas organizaciones, de cómo en 2 temas que a ellos les interesaban mucho, que era el caso Notimex y que era el caso de la publicidad oficial, su uso discrecional, no hicieron absolutamente nada. Y ya te digo, nuestra historia con estas organizaciones viene de mucho tiempo atrás, y yo te podría decir que nosotros la cobertura que realmente recibimos fue del CEDAPI, esta pequeña organización de Oaxaca, que en realidad se dedica a defender a indígenas, a personas en alta vulnerabilidad, pero al ver que nadie nos cobijaba, pues hizo un esfuerzo realmente muy grande y fue la que llevó nuestro caso a la Comisión Interamericana, y nosotros tenemos que agradecerle mucho a esta pequeña organización porque es la única que realmente vio nuestro caso, ¿no? Que entendió el nivel de vulnerabilidad en el que estábamos, no las grandes organizaciones como el caso de artículo 19. Ahora, ellos dicen, y me llama mucho la atención, Vicente, que están diciendo que tienen recursos limitados.
Bueno, nosotros no podemos saber si tienen recursos limitados o no por justamente esta falta de transparencia en el financiamiento que reciben. Si ellos nos dijeran de la Embajada de Estados Unidos recibimos tanto dinero, del Departamento de Estado de Estados Unidos recibimos tanto dinero, de la USAID recibimos tal cantidad de dinero, entonces podríamos dimensionar si realmente tienen capacidades limitadas o no las tienen. Entonces, lo que nosotros decimos es que como cualquier organización no gubernamental que tiene financiamiento de gobiernos extranjeros, artículo 19 tendría que estar transparentando toda esta parte, sobre todo porque es una organización que se dedica a defender el derecho humano a saber, y los mexicanos tenemos derecho a saber si realmente tienen un compromiso con la libertad de expresión o es un compromiso con otro tipo de intereses. Me parece que los casos de colegas periodistas que han estado en grave riesgo, que han sido amenazados, que han tenido allanamientos en sus casas, que incluso uno de ellos pues estuvo ayer contigo, Vicente, contando su caso, pero además encarcelado, que es Lemus, pues tienen también que decir acerca de esta selectividad, o sea, ¿por qué artículo 19 no le alcanzaron los recursos para atender estos otros casos, ¿no? Me parece que está muy claro que la discusión no se limita a lo que ellos quieren imponer, a la agenda que ellos tienen. No, por supuesto que no. La sociedad ya, y no solamente en México, sino en el mundo, la sociedad tiene otras agendas y ellos no pueden limitar esas agendas. O sea, la discusión no es lo que ellos quieran, la discusión es lo que la sociedad está demandando y ya no hay manera de que monopolicen los discursos. Claro. Y no son ataques, son críticas. Para mí, fíjate que me parece muy revelador que en vez de que esta organización haga una autocrítica, una autorrevisión de lo que ha hecho, que tome en cuenta estas posturas de tantos periodistas que han salido a decir son selectivos, que además nadie se llamó, o sea, tú no me llamaste a mí, Vicente, ni nadie más me llamó para decirme, oye, hay que hacer una campaña o unos tweets, ¿no? Como estaban tratando de decir que había una campaña orquestada para hablar de otras cosas que no son importantes y que son un pleito de patio de escuela. O sea, me parece que eso ya está absolutamente rebasado y que no tienen por qué estar descalificando esta crítica. Al contrario, artículo 19 lo debería de tomar para crecer como organización, para decir en qué me he equivocado, ya que está esta discusión, revisar si realmente sus protocolos sirven para determinar si un reportero está en riesgo o no lo está, para determinar si solamente los que tienen mucha visibilidad merecen su atención, ¿no? Cuando otros que no tenemos esa visibilidad, pues simplemente no nos pelan, ¿no? Entonces me parece que debería de hacer una autocrítica y sobre todo decir esto, Vicente, yo siempre lo he dicho en tu programa, en otros programas que me han entrevistado, que todos los que tenemos una vida pública, incluidos los periodistas, debemos estar abiertos a la crítica, abiertos al propio escrutinio de la sociedad. Todo mi trabajo está ahí, el trabajo de Contralínea está ahí, todos pueden ver lo que hemos hecho a lo largo de de nuestra existencia como revista y pueden analizar cuál ha sido nuestro trabajo y por qué nos han atacado tanto a lo largo de nuestra historia. Pero también lo mismo para las organizaciones no gubernamentales, Vicente, no tienen por qué estar exentas. Y también escuchaba por ahí que no se tienen que arrodillar al poder. Pues nadie está pidiendo que se arrodillen al poder, pero nosotros tampoco nos tenemos que arrodillar al poder. Y hay que recordar, Vicente, que hay diferentes tipos de poder. No solamente está el poder gubernamental o el poder político, está el poder económico y también está el poder fáctico. Y las organizaciones como esta acaban siendo poderes fácticos. Y nosotros no nos vamos a arrodillar ante esos otros poderes fácticos. O sea, ante ningún poder. Un periodista no se arrodilla ante nadie.
nunca. Entonces, no tienen por qué decirnos que esta discusión es irrelevante, que lo relevante es lo que ellos tratan de imponer en la agenda, porque eso ya no tiene cabida ni en México ni en ningún otro lugar, Vicente. Querida Nancy, y para que quede claro, no solamente hago las denuncias a ustedes que respetamos, que de alguna manera generosamente nos acompañan seguido en las transmisiones, ojalá que sean con más frecuencia, por cierto, sino también con gente con la que tenemos diferencias. No son secretas las diferencias que he tenido con el corresponsal de Crónica en la mañanera, Daniel Blancas Madrigal, y él escribió también y me solidaricé con él hace 2 días. No sé en otros casos, en el mío, reportero de calle, respuesta de artículo 19 a detenciones, secuestros y amenazas que he padecido por mi trabajo, no me quejo ni me victimizo, son gajes del oficio, ha sido nula. Ha valido sorbete. ¿Acaso su único motor es fama, interés o dinero? De hecho, le contesta a Carlos Loret de Mola, y ahí sí yo digo, algo anda mal cuando Loret de Mola es el que anda defendiendo artículo 19 con mucho respeto. Dice, toda la solidaridad para artículo 19 por los ataques y calumnias del presidente, lo reitero, López Obrador es una amenaza a la libertad de expresión. Nancy, yo también digo que me da mucha tristeza, creo que ya lo había dicho, pero lo sostengo, que el director de artículo 19, este muchacho Polo Maldonado, en su querer defenderse de la portada del periódico La Jornada, de la primera plana del periódico La Jornada, ponga vulnerables a los colegas de La Jornada. ¿No es eso un ataque a la libertad de expresión también? ¿No tiene todo el derecho el periódico La Jornada de publicar lo que consideren? Y también coméntame sobre la inclusión de tu nombre, de mi nombre y de otros periodistas que no necesariamente le hicimos la barba, artículo 19, en esta gráfica de Rosana Reguillo que presenta Carmen Aristegui. Yo con mucho respeto no me quiero, ya tengo suficientes frentes, ya tengo suficiente con las amenazas de muerte como para lidiar con más pleitos, pero sí me parece también de un grado preocupante de irresponsabilidad, porque de alguna u otra manera también eso nos hace vulnerables, estar en señalados en esa gráfica, Nancy. Pues mira, a mí me sorprende realmente que viniendo de alguien que se supone defender la libertad de expresión, el derecho a saber, a los periodistas, a los medios de comunicación, en realidad sí se lo tome personal. O sea, cuando realmente, o sea, lo que yo creo que debería de estar pasando es una autocrítica. O sea, no creo que haya una campaña para decir que han sido selectivos. O sea, me parece que ha sido una reacción natural de muchos periodistas de decir, tienen este problema como organización, tal vez no lo han visto, es momento de que lo vean. Y en vez de que lo vean, empiezan a atacar a los periodistas, a los medios. A mí sí me llama mucho la atención que sea una organización que se llama Artículo 19, su director esté haciendo esto, ¿no? Para México y América Latina. Me parece que lo están tomando como si fuera una situación personal y no es algo personal. Es que ese es el problema, o sea, que no se dan cuenta, ninguno de ellos, ni siquiera creo que saben cómo hacer control de daños. O sea, para empezar por ahí, y creo que se están equivocando mucho al estar señalando a medios, al estar señalando a periodistas, porque en efecto, Vicente, al final esto lleva a una vulnerabilidad a esos periodistas, a esos medios, cuando en realidad lo que se les está diciendo es, ojo con esto. Entonces, ¿por qué no hacen una autocrítica? ¿Por qué no hacen una revisión? ¿Por qué no realmente hacen una rendición de cuentas para que la gente, la sociedad comprenda cuál es su labor, si realmente tienen recursos limitados, digamos que con datos duros ellos nos digan, pues
imposición del discurso que quieren hacer, ¿no? O sea, de que ellos no tienen esta selectividad, de que ellos siempre han defendido a todos, y pues no es cierto, o sea, y también venir a decir esto de que el Estado es el que tiene que garantizar, pues claro que lo sabemos, o sea, por supuesto que lo sabemos, es algo que hemos demandado durante años, o sea, el hecho de que Contralínea tenga demandado al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte de esos señalamientos, ¿no? El tema es que ellos son actores también en esta sociedad y que han tomado, y fíjate qué grave, Vicente, porque son una organización no gubernamental, además de carácter internacional, y han tomado partido. Y eso es algo que las organizaciones no gubernamentales no deben de hacer, no deben de tomar partido. O sea, perdón, pero, y eso lo dije en uno de mis tweets, pero eso es un error de ellos. Y me parece que al tomar partido están claramente definiendo qué intereses defienden en vez de revisar su propia conducta y sobre todo corregirla, porque, o sea, de eso se trata de crecimiento. O sea, si a mí alguien me dice, oye, te falta investigar tal cosa, o sea, no voy a salir a decir que me están atacando. Por supuesto que no. Voy a ver si hay materia para investigar eso, si de verdad me ha faltado hacer eso, y entonces voy a crecer como periodista. Entonces ellos sí me parece que ha sido un error muy grave, y sobre todo porque en efecto, como tú apuntas, Vicente, están poniendo en una situación de vulnerabilidad a periodistas, a medios de comunicación en este caso también, y cuando en realidad deberían de estar haciendo lo contrario, que es protegiendo, ¿no? Porque se supone que esa es su labor, o si no, ¿para qué están en México? Pácatelas, qué fuerte. Nancy, para cerrar, algo que nos puedas adelantar de la edición que viene de Contralínea. Por cierto, hay que también reconocer, para aquellos que dicen que las mañaneras son puro show, que las mañaneras sí sirven. Ya le quitaron el puesto al exhibido por ustedes en las mañaneras, este personaje, Cedric, no recuerdo el apellido, pero que vea a la gente que las investigaciones periodísticas, que el trabajo honesto sí tiene resultados cuando se expone como amerita. Nuestro reconocimiento y nuestra admiración por eso, Nancy. Y no que andemos buscando que destituyan o corran a personajes, pero sí que los que no deben de estar en los puestos de poder, pues que se vayan. Sí, Vicente, mira, nada más para cerrar también esta parte de toda la discusión de artículo 19 y cómo tratan de monopolizar el discurso, me parece que es muy, muy importante desmentir esto que decía Rosana en el programa de Carmen Aristegui, de que solo hay 3 hilos narrativos en esta discusión, ¿no? Y que esos hilos narrativos, a partir de un análisis semiótico que dijo que hizo, y donde en efecto nos mencionan, que eran estos 3 hilos narrativos, que ellos son unos corruptos, que están financiados por entes oscuros y que son unos mentirosos. Pues me parece que el hilo narrativo que puso la prensa, o que pusimos algunos periodistas, algunos youtuberos, algunos compañeros de redes sociales, es que son selectivos a la hora de defender. Y este hilo narrativo no lo vio en su análisis semiótico Signalab. Y me parece muy curioso que sigan sin ver ciertas cosas, ¿no? Porque es lo que no está dentro de sus narrativas de ellos, ¿no? De su intención de imponer agendas. Y eso ya no se vale, y eso tiene que quedar claro también para el público, que yo no vi, por ejemplo, en esta discusión de la selectividad, que se les estuviera llamando corruptos, que se les estuviera diciendo que detrás hay intereses oscuros, simplemente que se les llama a la rendición de cuentas, a la transparencia, que es lo más básico que pueden hacer las organizaciones no gubernamentales, y tampoco nadie los llamó mentirosos, o sea, simplemente se les dijo que había un punto de selectividad y que debían revisar esta parte. Ya cerrado el punto, te
te pasas, Vicente, porque quieres ya la exclusiva antes de que la Bueno, publiquemos. algo ahí de carnita que vayan a publicar, algo que nos puedas adelantar, digo, si se puede. Pues mira, te voy a decir que es un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera también que conseguimos. Es la próxima portada sobre un caso que nos interesa mucho a los mexicanos, que es el caso Odebrecht Lozoya. Vamos a publicar el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre este caso. Es un expediente muy rico, con mucha información muy importante, y me parece que es un tema que está en la coyuntura, entonces los invito a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche. Vamos a lanzarlo en internet y pues el lunes, todo el lunes va a estar ahí en nuestra página esta investigación que me tocó hacer a mí, Vicente, fíjate. Pues Qué curioso. eso le da un respaldo, una marca que ya conocemos aquí en Sin Censura, y les pido que vayan a www.contralinea.com.mx y que respalden como audiencia, como lectores, el periodismo honesto e independiente que están haciendo los colegas Erika, Sósimo, Miguel, Nancy, todos los que formen parte de la familia. Y mi querida Nancy, pues a mí no me resta más que pedirte que te despidas con tus redes sociales y con esa invitación para la gente, para el apoyo. Muchas gracias, Vicente. Nuestra red social como medio es @contralínea y mi red personal es @Nancy-contra. Y ya saben que en www.contralinea.com.mx todos nuestros trabajos están de acceso libre, incluso pueden descargar nuestras publicaciones en PDF, la revista completa, y pues nada, o sea, ahí está nuestro archivo también para que lo revisen y vean cuál es nuestro trabajo y invitarlos, ¿no? Para el próximo domingo. Gracias, Vicente. Regresa pronto, querida Nancy, te mandamos un abrazo. Un abrazo también para ti, para todo tu equipo. Hasta luego. Gracias. Es Nancy Flores hablando con nosotros sin censura. Hoy sí, con todo, Nancy Flores. Déjeme